María Vélez fue secretaria de Educación de Bogotá en 2 gobiernos y fue también por varios años ministra de Educación de nuestro país. ¿Quién mejor que ella para hablar de las enseñanzas que esta pandemia dejó a colegios y universidades? Además fue rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es decir, ha estado en los dos lados de la moneda, en la academia y en el gobierno, que es donde se fijan las políticas de la educación en Colombia. Aquí está la entrevista que le hizo nuestra compañera Catalina Gómez. Exministra, bienvenida a Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros. Oh, gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando de esto de la educación virtual, todavía con muchísimas falencias, exministra, en medio de un proceso desafiante para todos, para los profesores, para los alumnos, para los padres. ¿Qué nos podría decir usted de este proceso? ¿Cómo lo analiza? Pues mira, yo creo que ha sido un proceso muy complicado porque que de un día a otro pongamos a los profesores y a los muchachos o los expongamos totalmente a la virtualidad, pues obviamente que fue un shock importante. Pero de virtualidad estamos hablando yo me acuerdo hace más de 25 años, estábamos tratando de conectar los colegios de Bogotá, o pues un proyecto que me llegó a mí en el 98 cuando era secretaria de Educación. De manera que por ahí estaba, habíamos discutido mucho, pero todos aplazábamos el uso de la virtualidad como un potenciador enorme de la educación. Y si bien pues esta pandemia nos generó mucho problema, yo creo que nos generó una oportunidad maravillosa de efectivamente llegar a la virtualidad, de descubrir que no es una cosa tan difícil, que la tecnología realmente ha avanzado mucho y que realmente podíamos utilizar ese instrumento en bien de la calidad educativa. Y creo que muchos maestros lo están haciendo. Exministra, pero también son procesos, digamos, esperanzadores en términos de esa mejoría en la educación, pero también con muchísimos obstáculos teniendo en cuenta el tema de la conectividad en Colombia, incluso en las áreas urbanas, porque también hay muchísimas personas que tienen problemas para conectarse por diferentes factores económicos o sociales. ¿Ese también hace parte como de ese cambio que tiene que ir de la mano con la educación virtual? Obviamente, pero es que evidenciamos este problema que no es solo para la educación, es en general para el país, para la productividad, para la capacidad efectivamente de este país de insertarse en el mundo. De manera que yo creo que lo que nos enseñó la pandemia es que ya la conectividad es un servicio básico indispensable. Si logramos orientar inversiones, si logramos mejorar la conectividad, yo creo que va a ser un salto cualitativo no solo para la educación, sino en general para la productividad del país. Y en esos términos, exministra, ¿podríamos mantener lo que hoy estamos llamando esa alternancia? Es decir, que ya sea un tema permanente el tema de los colegios en una educación virtual, que sea una opción fija también para las universidades y para los diferentes ámbitos de la educación. ¿Podríamos mantenernos de ahora en adelante así? Pues yo creo que, pues de acuerdo con el modelo educativo de cada institución, pueden definir modelos en donde la gente vaya unos días. Yo creo que generar más autonomía en los estudiantes es muy importante, pero también yo creo que una cosa que nos enseñó la pandemia es la importancia de la socialización de la educación presencial, la importancia de esos procesos que se van dando de apoyo mutuo, de trabajo colaborativo que se facilitan y que se dan naturalmente cuando tenemos la educación presencial. De manera que yo creo que sí hay que usar la virtualidad. Yo creo que inclusive para la educación para toda la vida, para los mayores, yo creo que eso va a ser importantísimo para la gente que trabaja. En fin, yo creo que ahí se van a volver muchos programas totalmente virtuales. Yo creo que en la educación básica lo que vamos es a utilizar la virtualidad para mejorar calidad, para conectar estos niños con el mundo, para darles mayor autonomía. Pero yo sí creo que pues, la presencialidad va a seguir siendo muy importante. Exministra, usted ha estado presente, digamos, hace mucho tiempo en este tema, lo ha estudiado, lo conoce a profundidad. Sabiendo lo que ya tenemos en este momento en materia educativa, ¿usted cuál cree que es ese futuro que nos está esperando? ¿Cuáles son esos desafíos que se nos vienen por delante? Pues hay unos de corto plazo, es decir, si vamos a tener que tener alternancia todo el año entrante, pues es urgente que
aceleremos estos cambios de los modelos pedagógicos, porque obviamente tuvimos que hacer cambios en las herramientas, pero no necesariamente en los modelos pedagógicos. De manera que toda esta reflexión que hemos tenido este año, yo creo que se tiene que volcar en que efectivamente esta no presencialidad o esta alternancia realmente se haga con calidad. Ese es como el reto que tenemos ahora en este momento. Pero yo creo que con esta cotidianidad o esta relación cotidiana con la tecnología, pues la mayoría de los maestros están familiarizándose y van a tener cantidades de cosas que utilizar para mejorar la educación, y ese es el reto que tenemos. Y adicionalmente, yo creo que para llegar con calidad educativa a zonas muy alejadas, para llegar con muchos recursos, la conectividad puede ser, y las herramientas virtuales pueden ser una herramienta de equidad importantísima. Muy bien, exministra Cecilia María Vélez, gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a ustedes.